Eh, Les pido por favor que abran sus Biblias nuevamente a Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 13 al 16. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 13 al 16. Y si se pueden poner de pie en reverencia a la palabra del Señor, por favor. Y dice la palabra del Señor, ¿todos la tienen? Amén. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Señor, bendice su palabra. Y he querido titular este sermón con el título de Dios dice, sed santos porque yo soy santo. Y me gustaría compartir con ustedes estos mismos versos, pero en la Nueva Traducción Viviente. Porque esta traducción, pues como habla en nuestro idioma, en el vernáculo que nosotros entendemos, ¿verdad? Y me gustaría que meditemos en ella. Dice en la Nueva Traducción Viviente, así que preparen su mente para actuar y ejerciten el control propio. Pongan toda su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo. Por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Pues las Escrituras dicen, sean santos porque yo soy santo. Así que vamos a orar. Oremos. Amado Dios y Padre que estás en los cielos, te damos gracias, mi Dios, por este día que tú nos regalas lleno de tus misericordias y bendiciones que son nuevas cada mañana, Señor. Gracias por tu palabra, mi Dios. Gracias por este privilegio tan hermoso que tú me das, mi Dios, de poder compartir la palabra de hoy, mi Dios. Te pido, Dios, que seas tú usándome como tú quieres, mi Dios. Seas tú hablando y no yo. Gracias por los hermanos que han podido llegar, mi Dios. Sabemos que los tiempos no están, ¿verdad? Muy buenos, ¿verdad? Por la lluvia, anunciaron hasta tornados, pero nos apoyamos en ti, mi Dios, nos apoyamos en el poder que tú tienes para sostener con tu mano estos temporales y permitir que nosotros podamos estar aquí reunidos en armonía para adorarte, para bendecirte, mi Dios, para poder meditar en tu palabra, mi Dios. En fin, recibir todas las bendiciones que tú tienes para nosotros en este día. Te pedimos, oh Dios, y te damos gracias, mi Dios, porque llevaste con bien a nuestro amado pastor y a nuestro hermano William. Los llevaste con bien hasta la misión que tenemos en Ayacucho, Ecuador, mi Dios. Gracias por la bendición grande que ellos están haciendo allí en tu nombre, mi Dios, para con nuestros hermanos de Ayacucho. Oh, mi Dios, que en este fin de semana, ¿verdad?, que ya está por terminar, sigan gozándose, mi Dios,
en los servicios. Bendice a nuestro pastor, mi Dios, en la palabra que Él está llevando a nuestros hermanos de Ayacucho en el día de hoy, Padre. Te damos gracias por la palabra que tú le diste a ellos a través de nuestro hermano William en el día de ayer. Gracias, Señor, por las hermosas maravillas que tú estás haciendo, mi Dios. Gracias, Padre Santo. En el todopoderoso nombre de Jesús te pedimos todas estas cosas en el nombre de Jesús. Rey de reyes y Señor de señores. Amén y amén. Gracias, se pueden sentar. A ver si ustedes pueden identificarse con la siguiente historia. Porque yo me identifico, ¿sabes? En la cocina hay un envase lleno de galletas de chocolate. Y Carlitos, de unos 6 años, está decidido a tomar una. Así que él espera por un momento en que su mamá no está pendiente y se va, chinguín, 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 a la cocina. Abre el envase y empieza a comerse las galletas. Con mucha rapidez, bien rápido, porque él no quiere que lo agarren, ¿verdad? No obstante, cuando él mira hacia el lado, se encuentra con su mamá, que está parada así, mirando todo lo que él está haciendo. Y pues, al niño, ¿qué le queda por decir? Si no, ay mamá, lo lamento mucho, lo siento mucho, mamá. Claro, es obvio que lamenta que lo hayan pillado, ¿verdad? Y seguramente no está contento con el castigo que puede recibir. Pero quizás no esté tan arrepentido de haberse comido las galletas. Y así mismo sucede a veces con nosotros los creyentes. Nos inclinamos a querer tratar la confesión y el arrepentimiento como una misma cosa, cuando en realidad no lo son. La admisión de culpa nos conmueve, ¿verdad? Y la vergüenza y el remordimiento que sentimos tendemos a catalogarlo como un arrepentimiento. Sin embargo, con frecuencia, ese arrepentimiento que sentimos puede ser superficial. Estamos tristes por las consecuencias de nuestros actos y disgustados por no haber estado a la altura de nuestros propios estándares de buen comportamiento. O sea, no nos sentimos a gusto porque hemos violado nuestros estándares personales de buena conducta. Nos sentimos mal, ¿verdad? Con nosotros mismos porque hemos violado nuestra propia ética personal de cómo debemos comportarnos. Ahora bien, el arrepentimiento genuino, escúchenme bien, va más allá del autorreproche. Implica un sentimiento de dolor de haber agraviado a Dios al pecar contra Él. Y esa es la distintiva. Cuando venimos a los pies de Cristo, nuestro anhelo debe ser agradar a nuestro Padre Celestial y no contristarlo. Por eso el verdadero arrepentimiento nos lleva a dejar el pecado y a practicar la obediencia. Cuando nos humillamos y nos arrepentimos de verdad, el Espíritu Santo derrama su poder
y fuerza en nosotros para que vivamos apartados del pecado y en obediencia al Señor. El Señor nos lleva a través de un proceso que la Biblia llama santificación. Aunque es una palabra fuerte y a veces desconcertante, el significado es muy sencillo. Santificar significa hacerlo santo o apartarlo. Así, cuando algo es santificado, es separado de un uso común y designado para uno sagrado. En el Antiguo Testamento, Dios santificó varias cosas. Santificó el séptimo día, y eso lo vemos en Génesis capítulo 2. Apartó a las tribus de los levitas como sacerdotes y consagró lugares como el tabernáculo. Y eso lo podemos ver en el capítulo 3 del libro de Números. Eso se lo dejo como asignación para que lo puedan buscar en su casa. Ahora, ¿sabes qué? El Señor santificaba en aquel entonces y el Señor santifica hoy día. Veamos Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 3. Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 3. Y creo que se están mostrando también en pantalla. Y dice la palabra de Dios: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y en Romanos capítulo 5, versículo 10, podemos leer: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y esto es palabra de Dios. Gloria a Dios. Así que antes de la salvación estábamos espiritualmente muertos. En el momento en que ponemos nuestra fe en Jesucristo como nuestro Salvador, nuestros pecados son quitados y somos adoptados en la familia de Dios para siempre. ¿Me escucharon bien? Para siempre. Somos apartados como hijos de Dios para un propósito sagrado. No debemos perseguir el beneficio personal. Debemos servir al Señor y traerle honra y gloria a nuestra vida. Y quiero que por favor escuchen esto y pongan mucha atención. Los miembros de la familia de Dios, que también somos conocidos como santos, están llamados a reflejar su gloria. Amén. Ahora, la palabra santo y santificación tienen la misma raíz, el mismo significado. Se nos da este nombre no porque vivamos sin llegar a pecar, sino porque aquel a quien ahora pertenecemos es perfectamente santo. Aleluya, gloria a Dios.
Qué lindo eres tú, mi Dios. Así que nuestro Señor nos llamó a la santidad. Tenemos que responder con una vida sin mancha, consagrada a las cosas de Dios. Y de esta manera nos alejaremos del pecado que nos quita la amistad con Dios y estaremos llenos del Espíritu Santo. Él nos guiará hacia el encuentro con Cristo en la eternidad y nos dará la fuerza en esta vida que vivimos hoy para evitar la tentación. Así que nuestra vida debe ser en la santidad. Volvamos a leer Primera de Pedro, pero versículo 15. Dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Toda vuestra manera de vivir. Vamos entonces a agarrarnos de ahí para ver 4 puntos en los que debemos meditar. El primero es que nuestro Dios nos llamó a su lado para hacernos hijos suyos a través de Cristo. Él es el único santo. Él es la fuente de toda santidad. Pero nosotros debemos imitar a Jesús. Nosotros debemos imitar a Jesús para ser verdaderos cristianos. No podemos ser verdaderos cristianos si no imitamos a Jesús. Por esto debemos buscar las cosas santas y vivir nuestra vida en acuerdo a la palabra de Dios. El segundo punto es que sin santidad no podemos entrar al banquete celestial y eterno que Dios tiene para nosotros. El vestido de fiesta que llevemos puesto para ingresar en el salón del reino debe estar limpio y sin mancha. Por tanto, nuestra vida debe ser regida por Cristo y sus enseñanzas de tal manera que cuando vayamos al cielo nos encuentre limpios para estar junto a Él. Amén. Ahora bien, esta santidad no depende únicamente de una voluntad de serlo. No depende únicamente de nuestra voluntad, sino que implica muchas renuncias y mucha fe en el poder de Dios para cambiar nuestra vida. Si vamos a Mateo 22, si vamos al capítulo de Mateo 22, por favor búsquenlo porque me gustaría que le pusieran mucha atención. Es una parábola. Mateo 22, versos del 1 al 14. Y por favor me avisan cuando lo tengan porque quiero estar seguro de que lo tienen. Porque quiero que me sigan. ¿Ok? Dice la palabra del Señor, ¿verdad? Esto se trata sobre la parábola de la fiesta de bodas que se escribe en Mateo capítulo 22. Y decía la parábola, respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. Mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo: decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas.
Mas ellos, sin hacer caso, se fueron uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó y, enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos, id a las calles y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Señor, bendice su palabra. Y luego dice: y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Porque muchos son llamados y pocos escogidos. Bueno, creo que necesitaríamos todo un sermón para explicar esta parábola. Para poder explicarla con más detalle necesitaríamos otro sermón. Pero en resumen, ¿verdad? Lo que espero puedan llevarse de esta parábola es lo siguiente, por lo menos en el día de hoy. Primero, que a través del Evangelio vemos, en muchas ocasiones Jesús hacía uso de parábolas para enseñar y predicar su mensaje. ¿No es así? En una oportunidad, los discípulos le preguntaron a Jesús por qué le hablaba a la gente por medio de parábolas. Y la respuesta de Jesús fue que no a todos les era revelado los misterios del reino de los cielos. Esto lo podemos ver en Mateo 13, del 11 al 17. Eso debe ser también como asignación. En Mateo 13, 11 al 17 podemos ver eso. Por tal razón, las verdades del reino de los cielos son manifestadas a aquellos a quienes Dios les quiere dar a conocer sus secretos. Y esto pues se dio en aquel tiempo, ¿verdad?, en que los fariseos y escribas estaban tan ciegos con su empeño de seguir la ley y los 613 mandamientos judíos. Estaban tan ensimismados en eso que no se permitieron la oportunidad de ver a quién tenían delante de ellos. Que tenían a Jesús, que era el único que podía cumplir esa ley. Y que Él había venido a este mundo para librarlos de esa ley. Y no entendían que Jesús, el Mesías, vino a este mundo para que todos pudiéramos ser salvos por su gracia y misericordia. Eso merece un gloria a Dios. Aleluya. Sí, aleluya, gloria a Dios. Y entonces, pues, a lo que Jesús se refería en esta parábola es que el rey en esta parábola es Jehová Dios, quien primeramente invita a los judíos a la gran fiesta de bodas de su Hijo Jesús. O sea, las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús. Entonces, ¿cómo a los judíos no les interesó atender el llamado de Dios Padre? El evangelio es extendido a los gentiles, o sea, a los no judíos,
Que dicho sea de paso, este era el plan de Dios desde el principio de los tiempos. Ahora, vamos a recordar que los siervos salieron a las calles, ¿verdad? Porque los primeros que fueron convidados no quisieron venir. Ignoraron la invitación de Jehová Dios en la parábola del rey. Y pues los siervos salieron a las calles a convocar a todos los que pudieran reunir para venir a la boda. Ahora fíjense en que las vestiduras que llevaban puestas estas personas, ¿verdad?, no eran apropiadas para participar de una fiesta de bodas. Recuerden que los siervos fueron a las calles, los tomaron de las calles, los trajeron así como estaban, con la vestimenta que tuvieran, vestimenta de trabajo, lo que fuera. No estaban apropiadamente vestidos para una fiesta, ¿verdad? Cuando usted va a una fiesta de boda, ¿verdad?, ¿cómo usted se prepara? Usted, ¿verdad?, le gusta ponerse bien elegante, los caballeros bien elegantón, tú sabes, y las damas muy preciosas y hermosas. ¿Ah? Ellos no estaban preparados para venir a la boda. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Que en aquellos tiempos, cuando los reyes convidaban a una fiesta en su palacio, ellos, los reyes mismos, se encargaban de entregarle vestiduras a los convidados o a los invitados para que ellos se cambiaran de vestimenta y así estar apropiadamente vestidos para la fiesta o vestidos para la ocasión. Y esto lo podemos ver en Segunda de Reyes capítulo 10. Si van a Segunda de Reyes capítulo 10 pueden leer que los reyes hacían eso. Pero eso se lo voy a dejar también como una asignación para que lo busque en su casa. Porque si no, entonces no saldríamos de aquí. Necesitaríamos más de una hora para el sermón. Así que esto es lo que simboliza el entregarle una vestimenta a los invitados. Lo que simboliza es el llamamiento que Dios hace a las personas para venir a la salvación de Cristo Jesús y permitir, ¿verdad? Porque cuando venimos a Cristo tenemos que permitirle a Él que seamos revestidos por el Espíritu Santo. O sea, nacemos de nuevo en Cristo Jesús y nos aprestamos a entrar a las bodas del Cordero con vestiduras blancas. Aleluya, gloria a Dios. A su nombre. Amén. Por tanto, o por otro lado, ¿verdad?, no nos olvidemos del otro personaje, ¿verdad?, el que entró a la fiesta del rey sin vestido de boda. ¿Se recuerdan? Y fíjense cómo el rey lo llama. El rey lo llama amigo. Amigo. ¿Cómo nos llama Jesús a nosotros? ¿Cómo nos llama Dios a nosotros? Sus hijos. Somos también su amigo, ¿verdad? ¿Cuál es el corito, hermana Carmen? Amén. Amén. Así que Él nos dice amigo. Le dice, amigo, ¿cómo entraste aquí
sin estar vestido de boda. Y este se enmudeció. No pudo contestarle al rey. No pudo contestarle de que al entrar a palacio rechazó ponerse el vestido de boda que tenían para él. Amados hermanos y hermanas, esto que dice la parábola es en clara referencia a quienes escuchan el Evangelio de Jesucristo y que intelectualmente lo comprenden, porque no es que se vuelven sordos a Él o que no lo entiendan. No, ellos lo comprenden intelectualmente. E inclusive aceptan la invitación de venir a la iglesia. Pero aún siguen en suspenso. Vienen a la iglesia, pero aún siguen en suspenso. Y vienen a la iglesia domingo tras domingo. Escuchan la palabra. Comparten con los hermanos. Pero no han dado todavía ese paso tan importante para nuestras vidas. Se quedan en suspenso. No han querido recibir la salvación en Cristo Jesús y permitir que sea el Espíritu Santo el que haga su obra en ellos para que sus vestiduras sean blancas como la nieve. Porque es el Espíritu Santo el que nos da el poder para enfrentarnos al pecado y ser instrumentos para la gloria de Dios. Así que el tercer punto que queríamos traer sobre toda esta discusión, ¿verdad?, es que vivir en la santidad es acercarse a la palabra y aceptar sus enseñanzas para nuestra vida. Veamos 2 Corintios capítulo 7, verso 1. Y dice lo siguiente: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Amados, esto significa que debemos alejarnos de todo lo que nos aparta de la voluntad de Dios. La iniquidad, la mundanidad, la avaricia, la mentira, los malos pensamientos. Todo esto impide que vivamos en santidad. Repito, la iniquidad, la mundanidad, la avaricia, la mentira, los malos pensamientos, todo esto impide que vivamos en santidad. Por eso debemos alejarlo de nosotros, porque nuestro fin último es alcanzar la salvación que nos trajo Jesús. No hay recetas para la santidad, más que tomar la palabra de Dios. No hay recetas para la santidad. Tenemos que ir a la palabra de Dios. Tenemos que referirnos a ella. Tenemos que intimar con ella. Es a través de ella que el Espíritu Santo nos habla. Habla a nuestro corazón. Dios nos habla. Hay algunos que
tienen la bendición de escuchar la voz audible de Dios. Pero en lo general, Dios habla a nuestro corazón y eso es suficiente. No necesitamos escuchar voz audible. Lo que sí necesitamos es que su palabra cale profundamente en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestra mente, en nuestro espíritu. Por eso debemos alejarlo de nosotros, porque nuestro fin último es alcanzar la salvación que nos trajo Jesús. Tenemos que alejarnos de todo aquello que ofende al Señor. Leemos en el Salmo 119, 9, verso 9, ¿verdad? Salmo 119, verso 9 nos dice, ¿con qué limpiará? O es una pregunta, ¿con qué limpiará el joven su camino? Y dice, con guardar tu palabra. Así que el más mínimo acto de nuestro día a día debe estar iluminado por las enseñanzas del Señor. La incorporamos a nuestro diario vivir si la tratamos con esmero y perseverancia y así hacerla familiar a nosotros. Desde niño y vimos el recorrer de varios niños que teníamos aquí hoy, que Dios los bendiga. Desde niños debemos instruir a nuestros hijos para que la guía de su vida sea la palabra de Dios. Y en su pensamiento estén siempre las enseñanzas de Cristo. Eso yo creo que tiene mayor relevancia todavía hoy día. Porque estamos siendo bombardeados con tantas cosas. Llámame chapado a la antigua. Y no es que yo no use el teléfono, pero a veces yo les exhorto, ¿verdad?, que tengan una Biblia. Tengan una Biblia y recurra a la Biblia the old fashioned, como dicen los americanos. Tenemos que recurrir a la palabra. ¿Sabes por qué? Porque sí, tenemos las Biblias electrónicas, las podemos ver dentro de nuestras tabletas, teléfonos, pero ¿qué pasa? Que también ahí nos encontramos con montones de cosas que pueden distraernos de la palabra de Dios. Y nosotros fácilmente podemos ser distraídos. Por eso, si recurrimos a la Biblia en papel, solamente nos estamos enfocando en esto. Porque es difícil, te lo digo por mí, es muy difícil cuando yo recurro a recursos electrónicos para estudiar la palabra y de repente allá sale una cosa que Dios me libre de ella. Necesitamos guardarnos. Debemos ser santos a imitar a Cristo. Dios nos llamó especialmente a vivir en la santidad como un don de su gracia. Y veamos un último versículo, ¿verdad? Segunda de Timoteo, capítulo 1, del 8 al 9. Segunda de Timoteo 1, del 8 al 9. Dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí. Esto lo estaba escribiendo Pablo, ¿verdad?
Pablo se encontraba en prisión en el momento que él escribió esto. Él dijo de nuestro Señor: ni de mí, preso suyo, sino participa en las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. Le damos gloria a ti, mi Dios. Gracias, Dios. No es por nuestra voluntad que podemos llegar a ser santos, sino que es mediante el poder de Dios que nos fortalece frente a la tentación. Por esto es que debemos orar fervientemente todos los días, pidiendo a Jesús que nos bendiga y nos proporcione de su gracia para alejarnos del pecado. Eso lo tenemos que hacer todos los días. Tenemos que abrir nuestro día con oración, separar ese tiempo, buscar un devocional, recurrir a un verso bíblico, meditar en él y entregarle el día a él para que él haga conforme a su voluntad. Si la incorporamos a nuestro diario vivir, si la tratamos con esmero y perseverancia, y así hacerla familiar a nosotros, así será. Por esto debemos, ¿verdad?, orar fervientemente todos los días, pidiendo a Jesús que nos bendiga y nos proporcione de su gracia para alejarnos del pecado. El Espíritu Santo nos instruirá y nos indicará, nos equipará, ¿verdad?, lo que es de agrado para el Señor, para no ofenderle y para no manchar nuestra amistad con Él. Así que yo voy a pedir que ahora bajen sus cabezas, cierren sus ojos. Así que para quienes hemos recibido, ¿verdad?, la salvación en Cristo Jesús, sabemos lo que nos corresponde hacer, ¿verdad? Hemos ido brevemente por lo que debemos hacer para guardar celosamente nuestra relación con nuestro Señor Jesús. Y para quienes aún no han dado este paso, la pregunta es, ¿qué va a hacer entonces? ¿Te quedarás en las graderías esperando a ver qué pasa? Y mientras tanto te pierdes la gran oportunidad de venir a Cristo, reconocerlo como tu Salvador, pedir perdón por tus pecados y rendirte a Él para que sea el Señor de tu vida. Ser sellado con su Espíritu Santo. Empezar una vida nueva en Cristo Jesús y ser instrumento para su gloria. ¿Qué va a hacer entonces? Saludos, les habla el pastor Manny. Agradecemos mucho por su sintonía. Para nosotros es de gran bendición. Si a usted le gustó el mensaje de hoy, tenemos la opción de que usted lo puede bajar a su computadora, compartirlo con otros. Visítenos a nuestra iglesia aquí en Boynton Beach. Dios lo bendiga mucho.